para Carolina, la presidenta no miente. Yo entiendo que León crea que todos son de su condición y que estamos en las épocas del PRI más rancio o del PRI más corrupto, ¿no? El de Peña Nieto, ¿no? En donde pues todos los gobernadores de esta nueva camada pues acabaron en la cárcel, ¿no? Entonces, recordarle eso y que antes de dar un diagnóstico como si fueran moralistas, pues le pidan perdón a México, Federico. Pídale perdón a México porque el desastre que nos dejaron, que hasta hoy estamos corrigiendo, es consecuencia de sus pésimos gobiernos. Arturo vuelve a tundir a Carolina y a Federico Chapoy. República sale Adán Augusto López, llega Ignacio Mier a la coordinación de Morena. Bueno, yo creo que es un tema interno de Morena. Yo lo respeto, como sí, ellos tendrán que respetar los nuestros. Y yo tengo una buena relación con Nacho, porque fuimos compañeros diputados en algún momento. Y bueno, yo nunca tuve problema con el senador Adán. Esperaría que en esta ocasión tengamos una oportunidad distinta, de que nuestras iniciativas también tengan un espacio para poder ser revisadas y en su caso aprobadas. Todos apostamos a eso porque finalmente es un parlamento. ¿Y Nacho Mier crees que va a ser más institucional que Adán Augusto López en términos de recibir más a la oposición y de sacar una reforma electoral consensuada, digamos, con todas las fuerzas políticas? Bueno, lo primero que habría que decir es que el senador López Hernández toma una determinación de dejar la coordinación para incorporarse a un trabajo territorial. Sí. Nacho Mier es un hombre experimentado, ha sido diputado local, ha sido diputado federal, fue ya presidente de la Junta de Coordinación Política, es un hombre de consensos, sé que ayudará a que en el Senado de la República, que se había convertido lamentablemente en un espacio de violencia hasta física, pues se distendan los ánimos, ¿no? Y yo creo que se van a distender porque en el PRI pues vemos de pronto dos PRIs, ¿no? Los PRIs de una política más disciplinada, más de consensos, y el PRI de Alito Moreno, ¿no? De los porros, ¿no? Este PRI de Alito Moreno, el de los porros, había confrontado seriamente con Adán Augusto, habían entrado un tema personal, un tema que en mi opinión no abonaba mucho a la búsqueda de acuerdos parlamentarios en el Senado de la República, porque no hay nada mejor para una nación que tener una reforma electoral con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Reforma que ya lo hemos tocado en otras ocasiones sobre los consensos y va a ser más abierto Ignacio Mier como coordinador de los senadores de Morena, pero como presidente de la Junta de Coordinación Política. Y también hablar sobre el personaje de Adán Augusto López, porque ya la presidenta dice, pues no tiene investigaciones, y al parecer sí había investigaciones dentro de las carpetas de la Fiscalía General de la República, de Gers Manero, no sé si ahora con Ernestina Godoy, pero no solo el nombre en la Fiscalía de la Impunidad. Ya publicó Carlos Loret que hay un expediente en una corte de Texas en el que se le señala directamente. Es la misma corte en la que ya le dictaron sentencia en diciembre a Rovirosa, el empresario corrupto tabasqueño que le estaba fondeando su campaña cuando andaba en el juego de las corcholatas. Y está más que señalado por su relación con estos guachicoleros Vargas de los buques que rentaban para engañar a la hacienda pública con el guachicol fiscal. Aquí están todos los delincuentes de Morena durmiendo a pierna suelta. Él, Ignacio Valle, Mex, sin siquiera comparecer ante el Ministerio Público. Francisco Garduño, de Migración, otro que duerme a pierna suelta. Juan Carlos Madero Larios, el guachicolero señalado por Luis Crescencio Sandoval, otro que duerme a pierna suelta. Hernán Bermúdez, ¿no tiene sentencia? A mí me parece que la parte que nos preocupa más a los mexicanos es esta donde no se nos dice la verdad. Donde hay una versión del gobierno de México que ni siquiera a veces alcanza a ser una versión. No puedo hablar de eso, hoy no voy a hablar de eso, cabeza fría. Yo creo que ese tipo de cosas no nos informa nada. Este asunto de Cuba, pues es evidente que en ese y en otros casos hemos hecho lo que Trump ha dicho. El gobierno de México ha hecho lo que le ha ordenado Trump. Y eso hay que aceptarlo. Pero con aras de ocultarlo, se dan versiones light o versiones a medias. Entonces, lo que sucede es que hoy, pues, la presidenta los últimos días ha dicho muchas mentiras y se evidencian. Entonces, en el caso de Cuba, la presidenta dijo, es un asunto humanitario. Y después se deja de enviar petróleo. Entonces, si era humanitario, ¿por qué se dejó de enviar petróleo? Me parece que la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo por la forma de comunicar del presidente Trump, será una relación que estará marcada por altibajos. De pronto habrá comentarios que para el presidente Trump vayan dirigidos a su base electoral, una base electoral que es en su mayoría ultraconservadora, ¿no? Y que espera un discurso específico. Y en otras ocasiones que se apegue más a la realidad. Y la realidad es esta, ¿no? México sí tiene una líder maravillosa e inteligente, ¿no? Y deberían de estar muy contentos los compañeros de la oposición de que tengamos una presidenta como la que tenemos. Yo quisiera dejar claras dos cosas. Una, para Carolina, la presidenta no miente. Yo entiendo que León crea que todos son de su condición y que estamos en las épocas del PRI más rancio o del PRI más corrupto, ¿no? El de Peña Nieto, ¿no? En donde pues todos los gobernadores de esta nueva camada pues acabaron en la cárcel, ¿no? Y muchos de ellos con recursos públicos infinitos en sus cuentas bancarias. Lo que yo creo es que hoy la presidenta es muy clara cuando dice
Sostendremos ayuda humanitaria, es algo que se viene haciendo desde 1962, es histórico. Carlos Salinas de Gortari invirtió 350 millones de dólares en la refinería de Cienfuegos, en Cuba, por ejemplo. Vicente Fox, ¿no?, renovó el acuerdo energético de San José en Venezuela, ¿no?, para ellos que ya sabes que se dan golpes de pecho cuando hablamos de Venezuela, ¿no? En 2013 Peña Nieto, por ejemplo, ¿no?, condonó la deuda con Cuba que tenía con Pemex, toda, completamente, ¿no? Y además Peña Nieto condonó el 80% de una deuda histórica que tenía el gobierno de Cuba con Bancomext. ¿Por qué se hace esto? Por una razón muy sencilla. Tenemos que ayudar humanitariamente a la gente. Hay convenios importantes que se firmaron con la OEA. Y para Federico, que es un personaje de memoria corta, solo le quiero recordar que el único narcopartido es el PAN. El único que se asoció con el cártel de Sinaloa es Genaro García Luna y Felipe Calderón. Y recordarle que el desastre de la inseguridad de nuestro país nació con ellos. Fíjate, te voy a dar un dato para que la gente pueda poner en perspectiva lo que representan. En 2006, cuando el expresidente, no le voy a decir ni presidente porque se robó la elección, cuando Felipe Calderón llegó a usurpar el cargo de presidente de nuestro país, en su primer año de gobierno tenía 27 homicidios dolosos por día. ¿Sabes con cuántos entregó? Échale una cifra, con 70. 110,000 muertos, más de 40,000 desaparecidos, 200,000 niñas y niños, de acuerdo a datos de la ONU, huérfanos como consecuencia de la maldita guerra que le declaró al narcotráfico, mientras hoy todos sabemos que no era una guerra contra el narcotráfico, era una guerra contra los grupos con los que no estaban asociados, porque por el otro lado estaban asociados con el Chapo Guzmán. Entonces, recordarle eso y que antes de dar un diagnóstico como si fueran moralistas, pues le pidan perdón a México, Federico, pídale perdón a México porque el desastre que nos dejaron, que hasta hoy estamos corrigiendo, es consecuencia de sus pésimos gobiernos. Sí, mira, vamos a hablar de memoria corta. A mí me llama la atención que alguien que se hizo millonario vendiendo cosas a ejércitos, el armero del bienestar, el que se hizo millonario en el gobierno de Peña Nieto con Cienfuegos, otro de los narcos de la política mexicana, venga aquí a hablar sin reconocer que el problema de la violencia en México se dio por la reforma legal en Estados Unidos que permitió que le vendieran armas de asalto a los ciudadanos a partir de 2004, desde el gobierno de Peña Nieto. En el gobierno de Peña Nieto, al que él vino a insultar, sí se detuvo los primeros financiamientos de Venezuela, la campaña de Morena, hubo detenidos, se les confiscaron los bienes, tuvieron que donarlos a ACNUR. Entonces, esto es una consecuencia de que utilizan el petróleo como herramienta de sus cárteles para enriquecerse doble. Se enriquecen con gente como Joaquín Leal cuando revenden a precio de mercado a Rusia y a China el petróleo que disquera humanitario, Arturito. Bueno, nosotros hemos manifestado claramente que no estamos de acuerdo con la reforma electoral porque no es una reforma necesaria y menos como se ha planteado. Me van a decir que no existe, no se ha hecho, no está escrita. No, pero la presidenta nos ha hecho saber los puntos neurálgicos desde la mañanera y algunos otros actores también lo han hecho. Entonces, no es necesaria. Hay muchos problemas en este país urgentes que atender como para estar polarizando y distrayendo la atención con algo que no es necesario. Ahora, sí, 110,000 muertos del expresidente del PAN, pero 200,000 de López Obrador y dice que sin guerra. Arturo, comentarios finales sobre estos temas, sobre todo. Bueno, pues ojalá y la oposición tenga la altura de cambiar la narrativa, de no tener proyecto, de entrar a temas que no tienen importancia, de construir narrativas a partir del chisme, de la noticia falsa, del fake news, y se pongan a pensar en qué le hace bien a nuestro país. Sin duda el tema del TEMEC será importante, pero no es menos importante una reforma electoral. Es un reclamo popular, ¿no? La gente ya no quiere ver diputados plurinominales sin mérito. No tiene nada de malo, ¿no? Incluso hay personajes que al interior también de los partidos políticos de oposición piensan que no debe ya ser una decisión de la cúpula quién toma un espacio y quién no toma un espacio, que debe ser una relación directa con el mérito. Y te lo dice una persona que es diputado de representación proporcional, ¿no? Me parece que hay que salir a buscar votos, hay que salir a tener una cercanía con la gente y respetar también las minorías. Y finalmente, pues decirte que ayer la presidenta anunció un plan de infraestructura sin precedente, el plan de infraestructura para el bienestar, que tiene componentes muy interesantes, inversiones históricas en energía. No le ponga para el bienestar porque se va a echar a perder. Inversiones históricas en trenes, inversiones históricas que los gobiernos del PAN y el PRI pues olvidaron durante muchos años porque se perdieron en la banalidad de tratar de hacer una refinería que acabó en barda o de un tren que acabó en corrupción y que tuvimos que inaugurar nosotros, el tren insurgente, que por cierto, velo a ver, acabamos de inaugurar el último tramo, una belleza ese tren, por cierto. Que lo empezó Peña.
y no lo terminó. Gracias, querido Gracias. Mario, muchas gracias. O sea, un ejercicio de memoria, suponiendo que Federico tiene razón en todo lo que dijo y que Morena es lo peor que le ha pasado al país, que ya se le olvidó a la gente, ya olvídate de él porque es un cretino, pero la gente ya se le olvidó cómo se agarraban del chongo el PAN y el PRI. Kenia López Rabadán tuiteaba todos los días contra el PRI, ahí está, búscala. José Antonio Meade le dijo en un debate presidencial a Ricardo Anaya, eres un delincuente, no se lo mandó a decir, con cartulina y todo le dijo. Y ahora llega Morena al poder y mágicamente se une el PRI y el PAN, como bien dijo López Obrador, son lo mismo. Y ahora ya se le olvidó a Federico que al lado tiene a una representante de un país que nos metió en un hoyo de porquería a este país y estamos tratando de sacarlo. Ya no la critica. Y viceversa, también Carolina no critica al PAN. O sea, esos son un par de sinvergüenzas. Cabeza de Vaca es un gobernador prófugo de Tamaulipas. Silvano Aureoles, gobernador prófugo de Michoacán. Y entonces llega Alito, que deben arrestarlo, se regala una senaduría y todavía pone a su sobrino Cristian Castro, así se llama, no es broma, lo pone de diputado plurinominal. Y luego Marco Cortés, antes de irse, se regala una senaduría y pone a su hermano de diputado plurinominal federal. Y luego Carolina, que es secretaria del partido del PRI, pone a su esposo Rubén Moreira. Ahora dime, no importa a qué partido le vayas, dime si eso es democracia. Ah, pero es que no me gusta Noroña porque es plurinominal, ni Adán Augusto López. Bueno, por eso estamos haciendo la reforma, para que ninguna persona le llegue la senaduría o la diputación por arte de magia. Ahora quieren darnos clases de gobierno. Felipe Calderón recibió un país pacífico, no lo digo yo, ahí están los números. Y dice, es que López Obrador la disparó. Claro, porque no nos dejaron Japón ni Alemania, nos dejaron una porquería de país, incendiado, lleno de pobreza y desigualdad. Es hasta ahora con Claudia Sheinbaum que se está reduciendo la inseguridad y se está creando más progreso y prosperidad.